Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien ahí en casa. Qué gusto saber que nos están viendo una vez más en nuestra iglesia en línea. Les recuerdo que vamos a estar participando de la mesa de la Santa Comunión al finalizar este mensaje para que prepare su copa y su pedazo de pan. Esta semana estuve pensando en lo que ha estado sucediendo aquí en el país pues también en nuestra ciudad. Y bueno, primero que nada es triste, es difícil ver lo que está sucediendo. Eh, y estuve orando para ver qué era lo que Dios quería decirles a ustedes como iglesia a través de mí. Y abrí mi Biblia en el Salmo 130 y se lo voy a leer. Este salmo que fue de mucha bendición para mi vida cuando lo leí, me impactó mucho. Dice así, Salmo 130. A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz. Que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con todo el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Israel confía en el Señor porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. ¿Sabe? Con ese salmo puedo entender que Dios es un Dios de redención, ¿cierto? Y de alguna manera u otra, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la historia de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y ellos fallaron delante de Dios, vemos cómo Dios redime la situación. En el caso de Noé, sí, vino el diluvio, pero Dios redime la situación. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso Apocalipsis termina con cielos nuevos y tierras nuevas, así como termina el libro de Apocalipsis. Podemos ver, otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es un Dios de redención. Y este salmo dice que hay abundante redención en Dios. Y sí, es verdad, somos redimidos cuando escuchamos el mensaje de Jesús, cuando escuchamos las buenas nuevas, creemos en Él y comenzamos a caminar con Jesús. Cuando hacemos todas estas cosas, experimentamos la redención de Dios. Somos parte de la redención de Dios. Pero déjeme le digo, siempre y cuando vivamos en este mundo, va a haber algo que va a necesitar la redención de Dios. Dicho de otra manera, simplemente por estar viviendo esta vida en este mundo, en un mundo que necesita la redención de Dios, va a haber algo en nuestras vidas que necesita ser cambiado por Dios, que necesita ser redimido por Dios. Y no solamente en nuestras vidas, pero en este mundo. Y podemos pensar que como Dios ofrece su redención todos los días, podríamos nosotros, o es muy fácil, o podríamos simplemente acudir a su redención y recibirla. Pero déjenme le digo que en ocasiones este proceso de ir hacia la redención de Dios no es tan fácil. Muchas veces es algo difícil. Quizá porque la vergüenza, la culpa, el miedo, el orgullo, el desánimo, el enojo, el pecado o la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, no solamente no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer o no nos dejan ver lo que Dios puede hacer, pero todas estas cosas y muchos más nos detienen de ver, cuando caminamos en estas cosas, nos detienen de pedir por la redención de Dios. Mire, tan sencillo como esto, como vivimos en estas cosas que acabo de mencionar, que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa o de nuestra carne, no vemos la necesidad de buscar la redención de Dios. No sentimos la necesidad de buscar la redención de Dios, porque estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades. Esa es la cuestión, que
Cuando dejamos, esto se hace un problema, porque cuando dejamos pasar el tiempo viviendo en todas estas cosas, si usted puede mencionar más, todo esto nos distrae de mirar hacia Dios y nos hace olvidarnos de lo que Dios puede hacer. Déjeme les recuerdo qué es lo que Dios puede hacer. Y piensa en esta situación, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Dios puede redimir cualquier situación. Dios puede redimir cualquier problema, cualquier relación, cualquier circunstancia que para nosotros se nos haya ido de las manos. Tal vez Dios lo puede redimir. Pero déjeme le digo que no somos los únicos que tal vez estamos distraídos y no podemos ver estas cosas, no podemos ver la redención de Dios. No somos los únicos que tal vez hemos olvidado lo que Dios puede hacer. Esto fue lo que sucedió con el rey David. La Biblia dice que en un día, una tarde, en Jerusalén, donde David, el rey David, vivía, él se estaba paseando por su palacio, relajándose en la azotea de su palacio, cuando vio a una mujer que se estaba bañando. Y él mandó a preguntar por esta mujer y le dijeron, le dijo su sirviente, esa mujer es Betsabé, la esposa de Urías, el Eteo. Y déjeme decirle que Urías el Eteo era uno de los amigos cercanos de David. Por eso es que vivía cerca del palacio de David. Por eso es que David pudo verla. Pero sin importarle al rey David que esta persona era uno de sus amigos, sin importarle que era su más fiel soldado, sin importarle que era su amigo de todo el tiempo, él mandó a su sirviente por Betsabé para que la trajera y pudiera dormir con ella. Y mira lo que pasó aquí en esta historia. David usó a un hombre inocente. Él involucró a su sirviente en esta situación para traer a Betsabé. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué este hombre no le dijo que no a David? ¿Por qué el sirviente no dijo, no, David, te equivocas, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ir por Betsabé, está casada? Es más, ¿por qué Betsabé no dijo que no? El sirviente pudo haber ido por ella, pero ¿por qué Betsabé no dijo, no, estoy casada? ¿Por qué? Miren, ni Betsabé ni el sirviente tienen la culpa, porque David era el rey. Y David usó su autoridad para poder estar con esta mujer. David usó su autoridad para mandar a este hombre, porque él sabía que desobedecer una orden del rey era un crimen y nadie se iba a negar a lo que el rey dijera, aun y que fueran estas cosas. Dicho de otra manera, no había otra opción para Betsabé, no había otra opción para este sirviente. Ellos simplemente obedecieron, simplemente hicieron lo que el rey les pidió hacer. Finalmente David estuvo con Betsabé y hubo consecuencias. En el momento en el que Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada, le dijo a David. David se preocupó y dijo, ahora sí todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hice. Y bueno, si no conoce la historia, se la cuento. David mandó a que pusieran a Urías en lo más fuerte de la guerra. David mandó a traer a Urías, todavía eso no pasaba. David mandó a traer a Urías, que estaba precisamente en la guerra en ese momento, y lo mandó a traer para que durmiera esa noche en su casa, estuviera con su mujer, y de esa manera David podía decir, bueno, ese bebé no es mío, es de Urías. Pero esto fue lo que pasó. Urías le dijo a David, ¿cómo es que puedo ir a mi casa y comer y tomar y dormir con mi mujer cuando los soldados de Israel y de Judá están acampando en el campo de guerra? Hasta este momento el plan que David tenía no le funcionó para nada. Así que él pensó que no iba a poder tapar o cubrir
esta aventura o este pecado que había hecho y pues después que Betsabé estaba embarazada, ¿cómo le iba a hacer para cubrirlo? Así que otra vez David usó su autoridad como rey y planeó matar a Urías, su amigo. Y ahora sí, esto fue lo que mandó David. Él dijo: pongan a Urías al frente de lo más feroz de la batalla. Y cuando venga el ejército enemigo, déjenlo solo para que muera. Esto fue lo que David hizo. Así fue como Urías, el hombre inocente, murió. Una muerte injusta. Urías no tenía por qué terminar muerto por lo que hizo David. Y la Biblia dice que esto estuvo mal, fue malvado delante de los ojos de Dios. Así que después de esto, después de que el bebé nació de Betsabé, Dios mandó a Natán para confrontar a David. Natán era un profeta y dice la Biblia en 2 Samuel 12, dice, esto fue lo que le dijo Natán a David. En cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Mira, había pasado mucho tiempo que tal vez David ya se había acostumbrado a ese pecado. Tal vez ya David se había acostumbrado a la culpa que él sentía. Tal vez se había olvidado incluso de lo que había hecho. De manera que cuando llega Natán y le dice esta parábola, David ni en cuenta que estaban hablando de él. Pero cuando Dios lo confrontó, cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre, su reacción fue admitir inmediatamente su pecado, su error delante de Dios y todo lo que había hecho. Y David se humilló delante de Dios, se arrepintió, y esa es la mejor parte. Él permitió que Dios lo redimiera. Así que quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si David no se hubiera arrepentido desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido a Dios desde un inicio? Si se hubiera arrepentido desde que tal vez estaba viendo a esta mujer, o desde que comenzó a usar su autoridad para traerla. ¿Usted cree que Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí. Tal vez las consecuencias no se hubieran evitado, pero como Dios es un Dios de redención, el final de esta historia hubiera sido completamente diferente. Mire, la redención de Dios estaba ahí con David desde el momento en el que él estaba paseándose en su azotea, porque déjeme decirle que él debía estar en la guerra con Urías, eso era lo que hacían los reyes, pero él se quedó en su casa, él no hizo lo que tenía que hacer. Pero aún así, la redención de Dios estaba ahí. La redención de Dios estaba cuando él miró a Betsabé. La redención de Dios estaba cuando él maquinó en su mente qué hacer con Urías o cuando mandó a asesinarlo. La redención de Dios estaba ahí cuando él cubrió su pecado. Todo el tiempo estuvo ahí. El problema es que David nunca buscó a Dios en esta situación. Nunca buscó la redención de Dios. Él no oró y le pidió a Dios: Señor, ayúdame con esto. Eso fue lo que sucedió. Y porque el tiempo pasó, era más difícil para él
Es decir, para David, ver lo que Dios podía hacer en su vida. Era más difícil para David poder entender que la redención de Dios estaba ahí y todo el tiempo Dios le estaba ofreciendo su redención. Mire, esta semana Mónica estaba leyendo algo online y leyó esta frase y dice así: Dios puede hacer lo imposible, Él puede cambiar corazones, Él puede cambiar prioridades, pero solamente si nosotros lo permitimos, si nosotros permitimos que Dios haga esas cosas en nuestras vidas. Y luego pregunta: ¿estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y traer ese cambio a este mundo a través de nosotros? Al permitirle a Dios que Él cambie nuestros corazones. ¿Qué piensa? ¿Está dispuesto a hacer esto? ¿Está dispuesto a cambiar su corazón? ¿Está dispuesto a comenzar a caminar en la redención de Dios día tras día? Fíjese, cuando hablo de caminar en la redención de Dios día tras día, no me malentienda, no estoy hablando de que todo el tiempo usted va a ser un santo o una santa, pero precisamente es la redención de Dios la que actúa cuando fallamos. El problema es que si no buscamos a Dios, no vamos a encontrar la redención de Dios. Pero Dios puede hacerlo, Dios puede cambiar nuestros corazones, Dios puede cambiar nuestra vida. Pero algo que he descubierto es que eso es difícil. Podemos ver la historia de David y decir: estaba bien fácil. David la tenía bien fácil, lo único que tenía que hacer era buscar a Dios, era buscar consejo antes de que él hiciera todas estas cosas. Fíjese bien, lo único que tenía que hacer David era, en lugar de continuar viendo a esa mujer, orar. Tan fácil como decir: Señor, quítame esto. Y se mete a su cuarto. Pero no lo hizo. Tan fácil como David simplemente decir: perdóname por esto que estoy viendo, perdóname por este pensamiento, me voy a mi cuarto, me pongo a orar y me pongo a platicar con Dios. Tan fácil como eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de ese momento, en ese punto en el que tenemos que decidir entre hacer lo que queremos o buscar la redención de Dios, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Pero me encanta ese pasaje donde Pablo dice que Dios provee la salida a la tentación cuando somos tentados. Otra vez, ahí está la redención de Dios. Si no buscamos la redención de Dios, es porque preferimos hacer lo que queremos. No porque Dios no está ahí. No porque la gracia de Dios no está ahí. No porque el perdón de Dios no está ahí. No. Es porque preferimos hacer lo que queremos. Por eso digo, no es algo fácil. Por eso David no lo hizo. Pero algo que he entendido es que la redención de Dios no se va a ir, porque Dios puede hacer lo imposible, porque como dice este salmo que acabamos de leer, en el Señor hay abundante redención. Esto lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Mire, tal vez algunos de nosotros en este momento necesitamos recordar que Dios es un Dios de redención. Que no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo hayamos actuado o cuál sea nuestra condición, Dios es un Dios de redención y la redención de Dios está ahí con usted en este momento. Está aquí y Él está ofreciendo su redención constantemente. Piensa en lo que está sucediendo el día de hoy. En medio de lo que está sucediendo, Dios está ofreciendo su redención. En medio del virus, ahí está la redención de Dios. En medio de tanto racismo, de discriminación, en medio de violencia, de injusticia, la redención de Dios está ahí.
Mire, en su caso, no es justo que usted cargue con la vergüenza, con la culpa, con el miedo, con el orgullo, con el enojo, con el desánimo, con el pecado, cuando la redención de Dios está ahí. Y usted puede enumerar 1000 cosas más. No es justo que carguemos con todo esto cuando Jesucristo ya pagó el precio. Cuando Él llevó sobre sus hombros estas cargas y este pecado. No es justo que vivamos así cuando la redención de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios está todos los días para nosotros. Mire, yo no sé cuál sea la razón por la cual tal vez podamos estar cargando estas cosas o lo que usted puede estar viviendo en este momento. Pero en el caso de David fue porque él decidió hacer lo que él quería, lo que estaba mal delante de Dios. Pero lo que sí sé es, y lo voy a decir otra vez, la redención de Dios es abundante. Y en esto es en lo que quiero que piense. Piense en este versículo, Salmo 137, que dice, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso, en Él hay abundante redención. Así que mientras participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, recuerde que al mismo tiempo que es a través de los elementos del pan y de la copa que nuestra fe es fortalecida, es nutrida, es reafirmada y confirmada, es fortalecida, así también a través de los elementos podemos experimentar la redención de Dios. Porque es a través de su gracia que podemos tener comunión con Dios y con su iglesia, a través del pan y de la copa. Y esa es la razón por la cual el día de hoy queremos participar de la mesa. Pero antes le invito a que cierre sus ojos para hacer esta oración. Padre bendito, sabemos que tu Hijo Jesucristo ha pagado el precio y en ocasiones es tan difícil, Señor, voltear a ver tu redención, voltear a verte a ti. Señor, pero en este momento esa es la razón por la cual te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, no hemos sido tal vez una iglesia obediente, Señor, no hemos hecho tu voluntad, hemos quebrantado tu ley, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos clamado, Señor, por tu redención. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor, a ser esa iglesia obediente que cada día busca tu redención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas son las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros aún y cuando éramos pecadores. Y eso es lo que demuestra el gran amor de Dios hacia nosotros. Ahora le invito que ahí donde está me acompañe a orar para consagrar estos elementos. Señor Jesús, gracias por tu gracia. Es a través de ella que podemos consagrar, que puedo consagrar este pan que representa el cuerpo de Cristo y esta copa que representa la sangre de Cristo. Y queremos, Señor, agradecer por tu presencia. Tal vez no podemos verte, tal vez no podemos tocarte, pero sabemos que tu presencia está aquí en comunión con nosotros y en cada hogar, en comunión con tu iglesia a través de los elementos. Es en el nombre de Jesús que consagramos estos elementos. Amén. Dice la Escritura que la noche en la que Jesús fue entregado, cuando estaba reunido con sus discípulos, antes de ser traicionado, Él tomó el pan, lo partió y dio gracias, diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Coman de él y háganlo en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber dado gracias por el pan y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre que es vertida por ustedes. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, recuerden que Jesús viene otra vez. La mesa del Señor está servida, los elementos están consagrados y lo único que tenemos que hacer es participar de ella para experimentar una vez más
la redención de Dios. Todos somos bienvenidos a la mesa. Así que le invito a tomar del pan y de la copa. Y ya para terminar este momento, le invito a orar para cerrar. Oremos. Señor Jesús, gracias porque en ti hallamos perdón. Gracias por permitirnos confiar en ti, Señor. Tú eres misericordioso y en ti hay abundante redención. Así que continuamos, Señor, caminando en medio de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque, Señor, toda nuestra confianza está puesta en ti, porque toda nuestra vida hemos esperado en ti, porque hemos confiado en tu palabra. Señor, gracias por el pan, gracias por la copa, por medio de la cual experimentamos la redención de Dios por medio de tu Hijo Jesucristo. Podemos experimentar tu gracia en nuestras vidas y podemos cumplir, Señor, con tu misión en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana y no olvide que nos vemos el miércoles a las 8 para nuestra reunión de oración. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que todos los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche vía Zoom. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones y después la cantidad que deseas dar. Luego, podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.